días, mis queridos amigos y amigas de este espacio por la mañana. Recordarles inmediatamente que hoy es martes, estamos a 4 de septiembre del año 2018. Buenos días, Alexander, ¿cómo estás? ¿Tienes sueño todavía? No, ¿Eh? no. Ah, Yo me tú tiré. sabes que esos bostezos temprano o es sueño o es hambre. No, yo me tiré del palo a las 5 y pico. Tú Ah, sabes que qué son bien. muchachos cuando empiezan Al colegio, ya el empezaron. colegio, Ay, ya sí. empezó el colegio, ¿verdad que sí? Las escuelas ya tú no duermes bien. Ujú, cierto. Y hay que tirarse temprano. Bueno, pues nada, todo bien, ¿cómo están las cosas? El mes de septiembre es un mes de muchos cumpleaños, Ujú. de muchos cumpleaños, al menos de gente que yo conozco cumpliendo años en este mes, muchas personas. Parece ser que para esta época era que de septiembre en adelante, cuando el frío bajaba, nacían muchas personas, por lo menos aquí en este país. Es que se hacen muchas bodas Sí, en Navidad. en Navidad se hacen muchas bodas Y cercanas a además ella. muchas fiestas y muchas cosas. Sí, pero no significa que hicieron el muchachito en diciembre, pero bueno. De todos modos, hay muchos temas, Alexander. Mira, Tú sabes que antes de entrar en ese tema, quería decirte, lamentar eso que pasó en Brasil, el incendio en un museo que tenía 200 años. ay, sí, Dos- una cantidad enorme de recursos que van a más, tener que invertir. más de 20 millones de piezas se quemaron ahí. Se quemaron, incluyendo el cráneo más viejo que se ha hallado en el continente americano. Imagínate. O sea, es una pérdida cuantiosa. Ellos van a recibir ahora asistencia técnica de Egipto, pero la pérdida ha sido cuantiosa. Millonaria en dólar. Millonaria en dólar. Además del valor, ¿no? Que no puede ser sustituido porque estamos hablando de... La historia de Sí, Brasil sí, en gran sí, parte se sí. pierde ahí. Eso es cierto. Mira, tú sabes que hoy tenemos muchos temas y además tenemos un invitado muy especial porque hoy va a estar conversando con nosotros don Vincho Castillo. Y quiero aprovechar estos minutos para tratar el tema de la declaración que dio el representante del Banco Mundial en República Dominicana y el nivel de endeudamiento en el que estamos nosotros metidos, República Dominicana. Un nivel de endeudamiento que aparenta ser ya insostenible, una situación que amerita de prestarle atención. Yo creo que el tema deuda, nosotros aquí lo hemos tocado reiteradas veces, pero ya de manera cada vez más sistemática, autoridades internacionales de mucho peso, de mucho, digamos, mucha incidencia en todo lo que tiene que ver con el manejo de las economías, como es el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, el propio BID, cuando hablan, y fíjate que las autoridades, sobre todo extranjeras, internacionales, tienen mucho cuidado al momento de referirse al tema económico, incluso haciéndole advertencias directas a las autoridades encargadas del manejo de las finanzas, de los recursos en este país, representantes del gobierno. Ellos comparten todo eso a puertas cerradas y ya luego para las cámaras solamente tocan por arribita las cosas. Pero cuando tú ves que ya insisten y vuelven a insistir y son en esto permanente el mismo discurso de todas esas representaciones de esos órganos internacionales de tanta relevancia, entonces ya debemos de preocuparnos. Nosotros lo hemos advertido porque cuando ya la deuda alcanza el 50% del Producto Interno Bruto de una nación, una economía pequeña como la nuestra también, pues entonces es peligroso. Llegar a estos niveles de endeudamiento donde ya tenemos que coger prestado para pagar intereses es preocupante. Significa que la economía no está generando los suficientes recursos como para cubrir esas deudas. Y cuando eso ocurre,
es porque no hay capacidad de pago. No hay capacidad de pago. Porque si hubiera capacidad de pago, no se tiene que buscar prestado para pagar intereses. Se supone que siempre y cuando generemos los recursos para pagar, bueno, la cosa anda saludable todavía, pero cuando ya tenemos que recurrir a buscar prestado para pagar intereses, eso es una bola de nieve que es insostenible. Insostenible con el tiempo. Sobre todo cuando usted no tiene otra entrada, no sabe por dónde es que le va a entrar otra brisita, como dicen por ahí. Porque en el caso del individuo de manera, o sea, las personas de manera individual, puede ser que, estén endeudados un momento, pero están esperando que le paguen de tal o cual sitio, que tiene un terreno que lo va a vender, pero en el caso de la República Dominicana, ¿para dónde vamos? Con el mismo sistema, con los mismos cobros, con la misma gente, con la misma economía. Entonces yo creo que las autoridades en este sentido deberían de primero explicarle a la población qué es lo que está pasando, por qué tantas autoridades internacionales están hablando de lo mismo, que sean un poquito transparentes, que le expliquen al país cómo es que vamos a poder lidiar con este problemón, de manera que no vayamos a caer en un hoyo, en un hueco que nos afecte a todos. Y ahí es donde está el gran problema. Ahí es donde descansa la grave situación. Aquí se ha jugado mucho con el temita del 4% a la educación. Que si eso está bien, que si eso está mal. Todas esas determinaciones que se tomaron en un momento determinado, los empresarios son los empresarios, Y si en un momento determinado esa ley fue puesta, los mismos PLDistas, los conscientes, los que saben, la clase ya gubernamental, esa clase gobernante, porque ya ellos sí son una clase gobernante, saben en el fondo que ese 4% a la educación era inviable, porque eso iba en detrimento de muchos otros sectores que había que prestarle también atención, que por golpe y por raso no se le podía tirar a un solo ministerio todo y a los otros entonces desgarrarlo y quitarle para poder tratar de convencer o el compromiso que se hizo sabiendo bien que eso no es lo que convenía a la nación. Todo por un populismo terrible de un grupo de empresarios que estaba haciendo presión porque a ellos les convenía, económicamente hablando. Mira, por ejemplo, el muchacho que ganó el concurso de la butaca. ¿Tú no te acuerdas? Que había un concurso de la butaca donde él diseñó la mejor butaca, la que ganó. Se ganó $1 millón y además el Ministerio de Educación se comprometió a darle, no sé si fueron 180,000 butacas. 50,000. 180. El hecho es, o 50,000, yo sé que se ganaba como 180 millones de pesos el joven y había incurrido muchísimo gasto en talleres, en esto, en lo otro. Pues le quitaron ese privilegio que él se lo había ganado. ¿Por qué? Porque tenían compromiso con las familias de apellido de este país. Porque ese 4% no es verdad que era para los ingenieros normales, no, eso era para esas cabezas que fueron las que mandaron a imprimir la sombrilla con ese 4%, que fueron las que pagaron a la gente que iban a promover el 4% y que muchos pasaron por tontos y se dejaron usar, como tontos útiles se dejaron usar. En el caso del endeudamiento en República Dominicana, esos empresarios han contribuido enormemente, pero los culpables a todo eso es esa clase gobernante, es el gobierno directamente. Porque si el gobierno, por su politiquería y por sí, mira, yo te doy y tú me das, por ese tome yo te doy y tú me das, esta economía hoy está como está. Y entonces, ni son ese grupito
de esos gobernantes que están allí, que tomaron esas decisiones, ni son esos otros grupitos del mundo empresarial los que van a pagar. Vamos a pagar nosotros, los hijos de Machepa. Porque, perdón, ellos tienen jet privado, porque ellos tienen casa en Miami, porque ellos tienen apartamento en Europa. Y ellos pueden en cualquier momento que esta economía se descalabre, se fuña, agarran sus motetes y se van. Porque tienen todo el dinero del mundo. Entonces, hay que prestarle atención a lo que está pasando con el manejo de la deuda pública y las alarmas que están poniendo los organismos internacionales, que son cada vez más consistentes, permanentes, las denuncias y las advertencias en ese aspecto. Mira, ese caso del nivel de endeudamiento es un tema que se va y vuelve, que se va y vuelve. Y recuerdo, Temístocles Montá, antes de salir del Ministerio de Industria y Comercio, defendía la capacidad de endeudamiento que tiene aún la República Dominicana, y Temístocles Montá decía que la República Dominicana mantiene un buen ritmo de crecimiento y que ese ritmo de crecimiento y hablaba incluso de los niveles de endeudamiento que han asumido algunos países. Yo pienso que la República Dominicana, aunque sectores de la oposición dicen que el crecimiento económico que vive el país está sustentado en el endeudamiento externo, yo pienso que la República Dominicana, su gran reto es mantener esos niveles de crecimiento de la economía. Una línea de endeudamiento como la que critican algunos sectores, y ciertamente esta administración ha sustentado mucho sus ejecutorias en un endeudamiento externo. Ahora, para la República Dominicana en un futuro afrontar esos compromisos financieros, tiene que mantener un nivel de crecimiento de la economía, porque en la medida en que la economía siga creciendo, la capacidad de pago de la economía dominicana siempre va a ser posible si se mantiene ese nivel de crecimiento. O sea, lo que yo pienso es que aquí lo que se debe de mejorar es la calidad del gasto. Si el Estado dominicano se endeuda para sectores no productivos, eso sí puede provocar una crisis de la deuda en el corto plazo. Si la República Dominicana se endeuda, y recuerdo las teorías que tenía incluso Jacobo Masluta en ese sentido, cuando se emitía mucho dinero inorgánico, que él decía que si ese dinero inorgánico se emitía para sectores productivos, esos mismos recursos se pagaban la deuda. En este caso, yo pienso que el endeudamiento, si se califica el gasto, si ese gasto va dirigido a los sectores productivos, pero no a regalarle, como se hizo aquí una vez, que el Banco Central le prestó 30 millones de dólares a sectores de zona franca y se los robaron, no lo pagaron. Entonces, yo pienso que sería otra cosa. Entonces, yo lo que pienso es que el gobierno lo que debe de mejorar es la calidad del gasto. Por ejemplo, cuando usted invierte en centros escolares, en hospitales, en la formación técnica de las nuevas generaciones, esos son elementos reproductivos que en el futuro usted, independientemente de cómo un hospital, bueno, pero por la calidad del gasto, o sea, el Estado baja su nivel de gasto. Mientras más comodidad, mientras más acceso tiene la sociedad a una educación, a una salud preventiva, a una buena educación, esas cosas, el nivel de gasto del gobierno baja y eso le da una mayor capacidad de gasto. Entonces yo lo que pienso es que el gobierno, eso que dice el presidente
el representante del Banco Mundial en el país, que la República Dominicana tiene que... En eso yo pienso que ahí es que donde está el reto de este gobierno y las administraciones por venir, en mejorar la calidad del gasto y garantizar un nivel de crecimiento de la economía. En la medida en que la economía mantiene un buen nivel de crecimiento y en la medida en que hay una calidad del gasto, la República Dominicana nunca va a tener una crisis de deuda. Y yo siempre insisto que estos países tienen que verse en espejos como el de Grecia, espejos como el de España, la crisis que azotó España, lo que está pasando ahora mismo en Argentina, lo que está pasando en Venezuela y en otros países. O sea, esas son cosas que tienen que servirle de espejo a la República Dominicana. Pero yo creo que el secreto está en mantener una calidad del gasto. Mira, realmente ese es el discurso de los empresarios. Los empresarios, cada vez que sale el temita de la deuda que acumula la República Dominicana, que ya está siendo preocupación de organismos internacionales, no de los locales, porque ellos se guardan su cosa y siguen ahí. Al estar metido en el bosque no ven la gravedad del asunto. Ahora, esos que están fuera y que miden y ven todos los puntos frágiles y fuertes de la economía, entonces hacen sus cálculos en base a esto y hacen esas advertencias. Porque ningún organismo internacional puede venir y de manera ligera decirlo. Por eso yo digo que de hecho ellos cuidan sus palabras al momento de ir a un medio de comunicación o cuando un medio les sorprende y le hace una pregunta. Esa declaración del representante del Banco Mundial, él fue muy cuidadoso en darla. No todo lo que ha advertido es lo que está en el fondo, falta muchísimo más, solamente se pone lo de arriba. Él habla incluso de que ya se hace totalmente necesario el que haya un pacto fiscal, porque no es verdad que solamente es el gobierno el que tiene el problema. En cuanto a hacer sacrificios me refiero, no es verdad que mejorando el gasto todo se arregla, no. El gasto es parte de los compromisos que tiene que hacer el gobierno con ese sector empresarial que no quiere ningún tipo de sacrificio, que quisiera que todo siguiera igual, que las exenciones le siguieran llegando pese a que ellos ya no la necesitan, que todo siguiera igual, los esfuerzos de parte de un solo lado y ellos felices y tranquilos. No. Aquí, a pesar de que la economía crece en promedio un 5, un 6% anual, a pesar de ello, aquí hay una gran desigualdad. Aquí hay un gran hoyo de la mayoría metidos en él, que son los sacrificados, que son los que pagan impuestos, que son los que viven arañando en el día a día, esforzándose en el día a día, levantándose temprano y acostándose tarde, empujando la carga, y los empresarios adelante sentados en la carreta echándose fresco y todos los demás empujando la carreta. Es más, los empresarios hacen otra cosa, van frenando para que el esfuerzo nuestro sea mayor. El esfuerzo nuestro sea mayor. No solo es la calidad de gasto. El problema está en que hay que revisar aquí cómo es que están distribuidos los pagos que hay que hacerle al fisco y quiénes son los que se lo hacemos. Hay que revisar a esa clase empresarial que pagan poco y coge mucho, y a esos clase media que pagan mucho y reciben poco, porque así es como está estructurada la economía de este país en la base impositiva. Y esas son de las cosas que hay que revisar con compromiso y que este gobierno no lo ha hecho. Porque yo lo he dicho aquí reiteradas veces que una de las primeras cosas que dijo Leonel Fernández al momento de salir del gobierno es que le dejo a mi compañero Danilo Medina Sánchez, a Danilo Plutarco Medina Sánchez, le dejo el compromiso de revisar todo lo que tiene que ver y de
provocar ese pacto fiscal que está contemplado en la ley de desarrollo de la cuestión esta. Ah, pero nunca se hizo porque por aspiraciones de cambio de constitución y que los empresarios yo te doy y tú me das. Y olvidaron que ese pacto fiscal era sumamente importante. Y yo he dicho aquí que se olviden entonces del pacto fiscal y se vayan a una reforma fiscal y punto. Porque los empresarios nunca van a querer más impuestos. Por eso es que son impuestos. Se te imponen. Eso es de diálogo y diálogos y diálogos. Que se acabe entonces el diálogo. Y que el gobierno se siente en una mesa de trabajo por varios días y por muchas horas con un equipo técnico de primer nivel a revisar por dónde es que vamos a buscar los dineros y de dónde se le quita un poco de carga a esta clase media y se le endilga a la clase empresarial que anda muy cómoda y fresca, más fresca que una lechuga, y no puede ser. No puede ser. Entonces, ¿de qué es que se trata? De revisar la estructura impositiva de este país, de por Dios. Es que hasta que no se haga, todo va a seguir igual. Que no me vengan con el cuentecito de que el gobierno tiene que mejorar la calidad del gasto y ya, eso arregla todo. No, señor. El gobierno tiene ese compromiso, sí, pero los empresarios también tienen el compromiso de que suelten un poco, de que esas exenciones, es verdad, ellos estén conscientes de que ya hay que quitárselas, porque esa carga, ese dinero viene de los bolsillos de nosotros, o sea, nosotros le estamos pagando a los empresarios, le estamos haciendo cada vez la vida más cómoda, pero ¿y quién nos la hace a nosotros, la gente de clase media? Y esa es la gran diferencia de lo que está pasando hoy día con esa estructura ya totalmente gastada, de cómo se cobran los impuestos, de cómo funciona esa estructura. ¿Cómo está? Totalmente agotado el modelo y lo hemos reiterado, pero cantidad de veces. ¿Cuándo es que lo vamos a hacer? Porque desde hace mucho se le está advirtiendo que viene el lobo. Ah, pero todo el mundo sigue igual. ¿Saben por qué todo el mundo sigue igual? Bueno, porque la economía es verdad que sigue creciendo. Buscamos el dinero prestado para pagar los intereses por otro lado y nos seguimos manejando ahí. Pero una economía tan limitada como esta, que es lo que te decía, de que ¿para dónde cogemos? No tenemos petróleo, no tenemos oro en cantidades exorbitantes. O sea, ¿de dónde es que vamos a sacar el dinero? ¿De dónde tenemos la esperanza de que el año próximo la economía no va a crecer un 4, un 5, que más o menos por ahí es que anda realmente el crecimiento? Vamos a tener una cosa extraordinaria, va a venir y de repente vamos a descubrir que nos va a cambiar el panorama y ya el crecimiento no va a ser de un 4 ni de un 5, sino de un 10. No, es una economía bastante predecible que sabemos muy bien de dónde es que salen los recursos. Los recursos salen de los bolsillos del pueblo dominicano. ¿Y quiénes son esos? Los que trabajamos en el día a día, los empleados que ocupan posiciones de todos los niveles, desde el que barre, que está en una nómina, hasta el director, el gerente, todos, esos son los que pagan impuestos. Ahora, los empresarios, los dueños del capital, pagan una migaja. Entonces, por eso es que la distribución de la riqueza en países como estos está tan mal distribuida y pocos cogen mucho y muchos cogen casi nada. Pero bueno, aquí ya está con nosotros el doctor Marino Vinicio Castillo y vamos a conversar con él de muchísimos temas porque la política también está a unos niveles interesantísimos. Un 2019 que viene ahí zumbando. Mira, tú sabes que la directora de trabajo de España tuvo que dimitir. Tuvo que dimitir. Mañana vamos a hablar de ese tema. Porque fíjate que por una simple medida, ella dimite. Aquí llevan a los funcionarios hasta los tribunales, hacen de todo y ellos siguen igualitos en sus cargos.
Pero allá, porque aprobó un grupo de mujeres que son del servicio sexual, un sindicato. El sindicato se llama Otras. Trabajadoras sexuales. De trabajadoras sexuales, porque ella aprobó eso, tuvo que dimitir porque el PSOE no puede permitir eso. Porque ¿de qué estamos hablando? De una desigualdad entre el hombre y la mujer. Entonces eso es una forma de esclavitud moderna. La promoción de la prostitución no puede ser, y que venga desde el propio gobierno, pero por Dios, y más de un gobierno como es el PSOE. Bueno, pero son de las cosas que pasan, pero fíjate tú cómo se actúa de inmediato, y ya ella dimitió. Y la ministra de Trabajo aceptó esa renuncia por esa medida, que hay que ver ahora de qué manera se revoca. Pero hay que hacerlo por la vía legal, porque ella agotó el proceso y efectivamente ya tenía unos controles. No es que por golpe y por razón, no, allá se respetan todo ese curso que deben de tomar cualquier caso, cualquier situación, se le debe de dar curso y seguimiento, no como aquí. Entonces son de los ejemplos que nosotros sí debemos de tomar de estos países, sobre todo la madre tierra, España. Vámonos a la pausa. Tras ella venimos a conversar con el doctor Marino Vinicio Castillo, luego de esta breve pausa.